dos, tres. Uno. Creo que estás motivado. Uno, dos. Boicoteando. Tres. Este sí. Ya. Uy, está con mucho ganancia. Ahora sí. Ahí sí, muy bien. Ya. Qué bueno que me tocó al final. Porque me demoro poquito. No. ¿Qué les pareció el primer taller? Están durmiendo. La lluvia. ¿Ah? Oye, se me apagó esto. Se cancela. Bueno, como vieron, la idea de la jornada del día de hoy es que podamos ver dos talleres. Y el primero era el progresismo. ¿Quién se acuerda lo que era progresismo que dijo Isa? Uy, no prende. Ahí sí. ¿Nadie? ¿Estaban acá o cambiamos de público? Isa, presenta tú de nuevo, por favor. No. Bueno, el segundo punto que queríamos ver era la identidad de género. ¿Cierto? Isa habló de que hoy en día, en este momento del progreso y del progresismo, hay nuevas corrientes, ¿cierto? Y hay distintas búsquedas de identidades. Pero ¿saben qué? El objetivo de nosotros es poder descubrir cuál es nuestra identidad de género, que está al fin cimentada en nuestra identidad en Cristo, ¿ya? O sea, tenemos que ver la identidad de género a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Hoy en día creo que es un tema bien hablado, ¿o no? ¿Están acá o no? ¿Están en los teléfonos? ¿Están ahí durmiendo? Pero ¿saben qué? La identidad de género es un tema de harta relevancia hoy en día y también es bien complejo, ¿cierto? Ahora, para ver estos temas tenemos que siempre reflejarlos en base a lo que dice la Biblia. Ese es el enfoque que le queremos dar el día de hoy. Y yo acá me podría parar y mostrarles todos los tipos de... Debe ser estafa. Gonzalo. Yo les podría hablar de todos las corrientes y los pensamientos, ¿cierto? Y qué es lo mejor. Pero ¿saben qué? La perspectiva bíblica es la más importante. Y reconocemos que hoy en día hay muchas corrientes de pensamiento. El progresismo, ¿cierto? Nos indica una autonomía individual. Pero ¿saben qué? Quiero que comencemos a ver esto. ¿Puedes dar a la siguiente? Con un versículo en mente. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Saben qué? La Biblia establece cuál es nuestra identidad. Y para poder hablar de este tema, lo primero que tenemos que saber es que nuestra identidad está, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Ahora, ustedes me podrán decir, oye, ya, pero nosotros, que creemos en Cristo, ¿cierto? Pero la Biblia muestra que nuestra identidad es fundamental, porque está en Cristo. Y es nuestro fundamento bíblico de cómo deberíamos enfrentar este tema frente a los demás. Ahora, por más que esté fundamentada en Cristo, sabemos de que hay distintas perspectivas terrenales, ¿cierto? Y para nosotros poder entender cuál es la identidad de género fundada, ¿cierto?, en la Biblia, tenemos que ir
al enfoque principal que es la Biblia. Y el primer punto de nuestra identidad es que somos creados a la imagen de Dios. El diseño original de Dios estableció quiénes íbamos a ser, ¿cierto? Y la misma Biblia, en la creación del ser humano, da el punto de partida esencial para comprender nuestra identidad. Y si se fijan, cuando habla de que somos creados en Cristo Jesús, habla de la imago Dei, que se llama, ¿cierto? A la imagen de Dios. Y la Biblia declara enfáticamente que Dios creó al ser humano tanto como hombre como mujer. Pero le da un poco más. No dice solamente que creó al hombre y a la mujer y que por ende existe hombre y mujer, sino que va un poco más allá y dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, esta imagen de Dios no es algo que podamos ganar o perder por nuestra acción o nuestras características o sentimientos, sino que fue un don divino que Dios nos dio. Dios nos otorgó valor y una dignidad intrínseco y único. No necesitamos pensar en cómo nos reconocen o cómo me siento, sino que Dios ya nos otorgó valor y dignidad al crearnos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos creados a su imagen. Ahora, significa que reflejamos, aunque de manera finita, ¿cierto? No somos Dios, porque dice imagen, pero reflejamos los aspectos y el carácter y la naturaleza de Dios. La capacidad para razonar, la moralidad, ¿cierto? La creatividad, etcétera, ¿cierto? Relaciones profundas, nuestra capacidad para conocer y relacionarnos con los demás. Pero vamos a ir al versículo de Génesis 1:27, que lo puse ahí como bien chiquitito, pero dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Bueno, usé la versión NBI por si acaso, si ustedes tienen otra. Pero ¿saben qué? Este versículo tiene una intención muy exclusiva, que es dejar claramente que la creación, desde el principio hubo una diferenciación entre hombre y mujer. Y esta diferenciación no tiene que ver con un nivel de roles, perdón, no tiene que ver con un nivel de niveles, ¿cierto? De posicionamiento, sino que son complementarios. Es tener distintos roles, pero no distinto valor. Y si se fijan, la misma creación, por más que Dios es uno, por más que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, pero cada uno tiene un rol distinto. Nosotros, al ser creados por Dios, también tenemos eso. Por eso somos a imagen y semejanza de Dios, porque tanto hombre como mujer tenemos distintos roles. Hacemos cosas distintas, pensamos distintas, ¿cierto? Pero no nos da más o menos valor, porque eso lo hizo Dios al momento de crearnos. Y fíjense en el Salmo 8, del 4 al 6, que lo puse ahí, pero búsquenlo en sus Biblias, quizás, por si lo quieren después destacar. Pero dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Saben qué? En este salmo, ¿cierto? Obviamente el salmista está poéticamente hablando, ¿cierto? ¿Se entiende? Pero está dándole una posición privilegiada a Dios. Es que Dios le dio una posición privilegiada al hombre y a la mujer. Y también que es mismo Dios quien le da dignidad a cada uno.
No es como muchas veces hoy en día escuchamos, ¿cierto? De que nuestra autopercepción, tú me pisoteas porque crees que yo esto, sino que Dios es quien nos da la posición privilegiada y Él mismo es quien nos da dignidad ante Él, desde su creación. Y este punto 1 es súper importante, porque, como decíamos, Dios da el valor y la dignidad al ser humano. No es nosotros mismos, ¿cierto?, de cómo nos sentimos. Él tuvo un diseño completamente intencional y completamente diferenciado para cada uno. Y nosotros reflejamos divinamente lo que Dios es, ¿cierto? Podemos pensar, podemos sentir. Pero ¿saben qué? Aquí les tengo unas preguntas. Por ejemplo, sabiendo esto, ¿cómo transforma nuestra autopercepción el saber que hemos sido diseñados intencionalmente a la imagen de Dios? Cualquiera puede responder. ¿Cómo transforma nuestra autopercepción al saber que somos diseñados por Dios de esta forma? ¿Por qué? Porque siempre que vamos a hablar cuando vayamos a tocar este punto de identidad de género, siempre vamos a ir a mi autopercepción, que es lo lógico, ¿cierto? El pensamiento humano, el pensamiento de yo tener posicionado, ¿cierto?, el ser humano como principal, pero la Biblia no nos muestra esto. ¿Y de qué manera influye esto en cómo valoramos a los demás? Porque una cosa es que digamos de que yo me percibo de una forma, pero al yo reconocer que somos creados a imagen de Dios y que ese es el punto central de mi identidad, ¿cómo influye a mí en cómo valoro al otro? Porque si sabemos que somos creados a imagen de Dios y si reconocemos que reflejamos, ¿cierto?, sus atributos, ¿cómo nos hace a nosotros valorar y tratar a los demás sabiendo que son creación de Dios? Y muchas veces nos pasa de que comenzamos a ver este tipo de estudios, pero no lo llevamos a la práctica. Porque sigo tratando mal quizá a las personas que veo en la calle, porque no me interesa esa persona que piensa distinto que yo, porque no me importa, o no sé, si alguien se pone a hablar de algo, yo no hablo con este porque no tiene ni un brillo, como decimos, ¿cierto? No voy a gastar mis palabras con esta persona, o no voy a gastar mi tiempo en... Pero cuando comenzamos a ver que realmente somos creados a imagen de Dios, vamos a comenzar a valorar a esas personas. Ya no nos va a importar, entre comillas, esa persona en el sentido de como su pensamiento, sino que es una creación de Dios y que nosotros debemos buscar, ¿cierto?, recuperar a esa persona. Lograr mostrarle a través de nuestro ejemplo que hay un creador que nos creó y que Él nos da la identidad, no nosotros lo que creemos o pensamos. Pero ¿saben qué? Aparte de que somos creados a imagen de Dios, sabemos que en la realidad estamos en un mundo caído, ¿cierto? Y si bien el diseño original de Dios es perfecto, también la misma Biblia nos dice de que existió una caída del hombre, ¿o no? Si no, seguiría todo siendo perfecto. ¿Y con esto qué entró al mundo? Les cuesta decirlo, a mí también. ¿Qué entró al mundo con esto? No lo escucho, chiquillos, de verdad. ¿Qué entró al mundo? El pecado. Miren, cuesta hasta para pronunciarlo. Pero ¿saben qué? El pecado entró al mundo y nos lleva a una realidad de que estamos en un mundo caído, donde el origen de la creación de Dios, a imagen y semejanza de Él, y con la identidad que Dios nos dio, fue modificado, ¿cierto? Porque el cuerpo humano, o la persona humana, fue, como le puse ahí, distorsionado. Y el impacto del pecado en nuestra identidad fue una distorsión de cómo somos y nos vemos.
Entonces el pecado lo que hizo fue que distorsionó la percepción que tenemos de Dios y por ende que iba a distorsionar también la percepción que tenemos de nosotros. Ahora, esta distorsión que entró por el pecado, ¿cierto? También nos lleva a buscar una fuente de identidad incorrecta. Dios fue quien nos creó, esta imagen se distorsionó y el mismo pecado nos ha hecho buscar en distintos lugares qué éramos, cómo es nuestra imagen, pero la estamos buscando lejos del original, que es Dios. Ahora, esto aparte de que está distorsionado, ¿cierto? Que el pecado, ¿cierto? Distorsionó nuestra identidad, dice la Biblia que nos llama a un proceso continuo de transformación. Elisa adelante leyó Romanos 12:2, pero este versículo habla precisamente de este punto. Fíjense que dice que no tenemos que amoldarnos al mundo actual, sino que tenemos que ser transformados, pero mediante algo, ¿cierto? Mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y de esta forma, dice la Biblia, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo vamos a poder encontrar la voluntad de Dios? Renovando nuestra mente y tratando de corregir esta primera parte, que es la distorsión que tenemos de nuestra autopercepción. Ahora, esto no es, esta transformación que está hablando en Romanos, no es un cambio superficial, no es un cambio físico. Está hablando de algo más profundo, está hablando de nuestros pensamientos, de nuestros valores, nuestras perspectivas, que se tienen que conformar a la verdad de Dios. Entonces, cuando habla de que tenemos que renovarnos, ¿cierto? No amoldarnos, no está hablando necesariamente del cuerpo físico o de lo que sino que está yendo un poco más allá, a donde está el problema, que es nuestra mente. Ahora, nosotros sabemos de que Dios nos creó originalmente y nos dio nuestra identidad. Tuvimos el pecado que entró y la distorsionó. Y también Dios nos llama a que nos vayamos renovando. Pero ¿saben qué? Cuando habla aquí de no amoldarnos a este mundo, precisamente está hablando de este tema. Tenemos que resistir, ¿cierto?, las filosofías que contradicen las verdades de Dios. Tenemos que resistir los patrones nuevos que están creando hoy en día el mundo. Y en vez de eso buscar una transformación interna de nosotros que nos permita discernir entre lo que Dios creó, lo original, y lo que está corrompido. Pero este punto es súper crucial porque no sé si a ustedes, pero quizás a mí me ha pasado de que cuando yo trato de hablar de este tema, voy a querer como confrontar y como querer tener yo la razón. Lo que yo estoy diciendo es lo correcto y tú estás equivocado, pero la Biblia no nos llama a eso. La Biblia nos está llamando a que nosotros tenemos que discernir y no adaptarnos a esta nueva moldura, a esta nueva filosofía. Y fíjense en Filipenses 4:8. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Alguien? Yo tampoco, nada. Se lo voy a leer en la versión NBI. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Saben qué? Este versículo nos está llamando a enfocar nuestros pensamientos en el carácter de Dios. Fíjense lo que dice.
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo alabable, todo lo que es de buen nombre, y si hay alguna virtud en eso, en esto pensad. La Biblia nos está llamando a que tenemos que centrar nuestros pensamientos en el carácter de Dios, porque va a ser lo que va a edificar nuestra fe. Y muchas veces hoy en día nosotros tenemos algunos preconceptos, ¿cierto?, que son del mundo en el que estamos viviendo. Y muchas veces tratamos de definir algunos de estos en nuestra vida y adoptarlos independientemente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esto y lo contrastamos con lo que dice la Biblia? Y lo contrastamos con lo que Dios nos dice. Al fin y al cabo, ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos algún proceso en el que podamos decir, sabes qué? Efectivamente esto es lo que dice Dios, pero yo creo más esto, o esto me suena mejor, así que me voy a ir por ahí. La verdad que la misma Biblia no nos deja, porque es muy clara. Y como tercer punto, ¿cierto?, aparte de la distorsión, la transformación que tenemos que discernir y reorientarnos, también tenemos que recordar que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. La misma Biblia lo dice. O sea, la Biblia dice que también nuestra comprensión de nuestra identidad para el creyente ya cambió de nivel. Ya no somos un ser humano normal, sino que podríamos decir que estamos dentro de una, entre comillas, ¿cierto? Somos sagrados para Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como bien lo dice, es santo. Y si nosotros somos el templo recuerden que no es el lugar, ¿cierto? Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es la morada de Dios. Y deja de ser una característica nuestra. ¿Y qué es lo que dice hoy en día toda esta ideología nueva de la identidad de género? Que al final es mi percepción, lo que yo creo, lo que yo siento, pero la Biblia nos está diciendo todo lo contrario. Que al fin y al cabo lo que nosotros éramos ya fue, porque ahora somos de Dios. Y el Espíritu Santo está habitando en nosotros. También nuestros cuerpos son del templo del Espíritu Santo y fuimos redimidos por Dios. Fuimos comprados por un precio, ¿cierto? Y este precio lo pagó Cristo. Y como decíamos al inicio, Cristo en la cruz nos redimió y ya no nos pertenecemos, sino que pertenecemos a mismo Cristo. Y también estamos llamados, ¿cierto?, a una santidad corporal. Y aquí sí estamos hablando de una santidad física. Dice que independientemente de todo, somos llamados a honrar y glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y vamos a leer el versículo de 1 Corintios 6, del 19 al 20, que abarca estos puntos que estamos diciendo ahora. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 19 y 20. Así que somos templo del Espíritu Santo y fuimos comprados. Ahora, sabiendo de que nuestro cuerpo físico ni siquiera ya nos pertenece, ¿de qué manera podemos glorificar a Dios activamente? A través de nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe?
sabiendo de que ya ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, sino que pertenece a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos, en este caso, glorificar a Dios, pero con nuestro cuerpo? Bueno, yo lo puse como que al final que nuestra identidad es Cristo. Nosotros, sabiendo de que Dios primero nos hizo a su imagen, que estamos en un mundo caído que está corrompido y que somos hechos el templo, tenemos que recordar o afirmar que al final nuestra prioridad de nuestra identidad es Cristo. Y como puse ahí, dice, la verdad central es que nuestra identidad más profunda, definitoria y transformadora se encuentra en la unión con Jesucristo. Y Christopher Yuan, que tiene un libro que habla sobre sexualidad en la iglesia y varias cosas, define al fin y al cabo esto como nuestra identidad principal se encuentra en Cristo y no se encuentra en la sexualidad o en la identidad de género. Muchas veces comenzamos a ver temas, pero nos olvidamos de nuestro origen, ¿cierto? Comenzamos a hablar los temas de hoy en día que están de moda, pero empezamos a ver el tema aislado y no en su origen. Y nuestra identidad, ¿cierto?, como hombre y como mujer, fue parte del diseño de Dios. Fue definida por Dios. Y todo lo que fue corrompido fue transformado por Dios en Jesucristo. Y donde encontramos perdón, propósito y pertenencia es en Cristo. Así que, a modo de conclusión, ¿cierto?, tenemos que vivir nuestra verdadera identidad. Primero, que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Cierto? Como decíamos, Dios nos dio el valor y una dignidad. Lo segundo, estamos en un mundo afectado por el pecado, ¿cierto? Y distorsionado, pero estamos llamados a renovar nuestra mente, a mirar lo distinto. Y tercero, ¿cierto?, somos templos del Espíritu Santo. Somos llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y de esta forma vamos a encontrar nuestra identidad fundamental, pero que está basada en Jesucristo. Así que el desafío es vivir constantemente a la luz de estas verdades. Cuando yo voy a entrar a hablar un tema de identidad de género con una persona, ¿qué es lo que le voy a mostrar? Lo que la tradición, ¿cierto?, como decía Isaías, dice, y lo que, esto puede ser, esto no, pero es que sí, tenemos igualdad en esto sí, en esto no, me voy a poner a discutir por los sueldos, que unos ganan más, otros menos, o voy a ir a lo que hice Dios, a mostrarle que nuestra identidad va a estar finalmente fundada en Cristo. Aquí esa persona tiene la necesidad de Dios, tiene una identidad que no encuentra y no la va a encontrar nunca, porque nuestra identidad está puesta en Dios. Y para terminar tenía unas preguntas, que es con lo que quiero que, por así decirlo, se queden, y que quizás hagan grupitos, no sé, de 3, de 4, y comenten ahí. Después de que terminemos esta oración final, se quedan ahí unos 5 minutos, y quiero que conversen estas 3 preguntas que hice. ¿Ya? Las voy a poner ahí. Primero, culturalmente, ¿cierto?
¿De qué manera la cultura actual desafía la perspectiva bíblica sobre la identidad de género hoy en día? La segunda va en base a la compasión y a la verdad. Que quiere decir de que como sabemos de que los demás fueron creados a imagen de Dios, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos mostrar compasión por esta persona? ¿Cómo nosotros vamos a hablar con una persona que está luchando hoy en día con la identidad de género? Una cosa es lo que Dios creó, y recuerden que estamos en una naturaleza corrompida. Y si yo estoy luchando con este punto, va a ser difícil, necesito ayuda. Y nosotros, ¿cómo podemos ayudar a los demás? ¿Por qué? Porque tenemos lo que dice la Biblia. Sabemos lo que dice la ideología de hoy en día. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos frente a una persona que esté luchando con este problema? ¿Cómo le vamos a ayudar? Y lo tercero, ¿cuáles son los pasos prácticos para afirmar nuestra identidad en Cristo esta semana? ¿Qué vamos a hacer esta semana para mejorar nuestra autopercepción a la luz de Cristo? Así que quiero que eso lo comenten brevemente ahí, como que ya están medio hechos los grupitos, ¿no? Pero están muy disparejos. Están muy disparejos. Ya, le voy a pedir a la Vicky que se venga para acá. Y el Fabri que se vaya para allá. Sí, con las chiquillas, con las tres. Y Isa también va a tener que participar. Y apoyar al grupo de Ivanita. Y vamos a tener 5 minutos para que comentemos esto. ¿Cómo, cierto? ¿De qué manera la cultura actual desafía la perspectiva bíblica? ¿Cómo vamos a hacer para ayudar en el otro grupo? Porque está muy disparejo. ¿Y cuáles son los pasos prácticos que vamos a hacer esta semana para poder ¿cierto? Afirmar nuestra identidad en Cristo? Y yo me voy a unir al grupo de acá. Así que eso, 5 minutos. Tiempo. ¿Se acabaron? No, comenzó el... Ok.